Vamos a presentar a la maestra en Ciencias de Enfermería, Antonia Díaz González, con el tema de la compasión, valor ético ante el niño críticamente enfermo. Pero antes quiero mencionar un poco sobre su reseña, ¿sí? Es enfermera especialista adscrita al HREP, tiene una licenciatura en enfermería por la Universidad de Guadalajara, una maestría en Ciencias de Enfermería por la Universidad de Cuauhtémoc, maestría en Tanatología por el Centro de Crecimiento Humanista de Zacatecas, es doctorante en Bioética Clínica, tiene una certificación asistencial y docente por la FEMSE, es miembro del Colegio de Enfermeras de Aguascalientes, docente de la Universidad Villa Asunción, enfermera pionera de la Unidad Móvil de Cuidados Paliativos del ICEA, miembro de la Asociación Mexicana de Bioética, miembro del Colegio de Paliativistas de Aguascalientes, es colaboradora de Fundación Intervive de Cuidados Paliativos y tiene colaboración en los comités estatales y hospitalarios de bioética. Y además es una excelente compañera y amiga de trabajo en el Hospital de Alta Especialidad donde coincidimos. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Agradezco al doctor Julio, agradezco a Mayito por el espacio, agradezco también al ingeniero por todo el apoyo en la tecnología. Y quiero también hacer aquí, antes de empezar mi plática, un agradecimiento así muy extensivo a Mayito, porque si yo estoy en este camino de la tanatología y los cuidados paliativos es por gente que inspira, ¿no? Y ella hace unos ayeres, ustedes no crean que hace tantos años, me inspiró para seguir esta línea, ¿no? Porque ves la motivación y ves todo el esfuerzo dedicado y dices, yo quiero también dedicarme a esta parte, ¿no? de los cuidados paliativos. Vamos a empezar con una frase de la madre de la tanatología, que es Elizabeth Kubler-Ross, que dice que todas las teorías y toda la ciencia del mundo no pueden ayudar a nadie, tanto como un ser humano que no teme abrir su corazón a otro. Y de eso, pues, es precisamente los cuidados paliativos. Aquí no se trata de salvar vidas, aquí se trata de ir acompañando almas, ¿no? Entonces, si ven un corazón compasivo, actualmente se habla de sociedades compasivas, es lo que nos va a llevar al éxito en los cuidados paliativos. El tema sería compasión, valor ético ante el niño críticamente enfermo. Y aquí quiero hacer yo una reflexión. Fíjense que una vez le preguntaron a una antropóloga, ¿cómo sería el punto de inicio que nos define como civilización? Y entonces ella responde, un hueso roto, un hueso fracturado y sanado. Entonces, ¿por qué? Porque alguien no te dejó a la deriva, alguien en una civilización remota lo ayudó, lo cuidó, lo protegió, le dio de comer hasta que se restableció su salud y entonces en ese momento pues ya se pudo reintegrar a la sociedad, ¿no? Entonces, si algo así nos definió como humanidad, ¿por qué haberlo perdido? ¿Por qué no regresar a la verdadera esencia, ¿no? Y qué es este cuidado sensible. Ok. Entonces vamos a definir esta palabra que pareciera como que muy fácil, como muy sencilla y que pues en realidad no lo es. Bueno, la palabra compasión proviene del latín compasio y significa sentimiento de tristeza que se siente al ver padecer a otro. De la palabra latina compati es sufrir con. Sus componentes léxicos son el prefijo con, que es reunión, convergencia, patior, padecer, o el sufijo acción y efecto. También tenemos como definición que la Real Academia de la Lengua la define como sentimiento de conmiseración y lástima que se tiene a quienes sufren penalidades o desgracias. También puse aquí un concepto del budismo que dice compasión consiste en que todos los seres sintientes estén libres de sufrimiento. Y aquí quiero hacer una pausa porque tenemos grandes diferencias entre la civilización oriental y la occidental, ¿no? Entonces, generalmente en la cultura occidental, cuando una persona está sufriendo, se espera que todos los que estén a su alrededor sufran, ¿no? Porque si no, entonces sería como egoísta, como que no me quieres, porque no estás sufriendo conmigo. Y, por ejemplo, en la sociedad oriental, aquí se quiere ver a todo mundo libre de sufrimiento. Y también se habla de una bondad amorosa. Si no hay sufrimiento, entonces yo quiero el bien hacia los demás. Y si hay sufrimiento, quiero que esa persona se libere del sufrimiento que está cargando.
Y se fijan cómo hay como una marcada diferencia, y en la civilización occidental pues hemos venido como arrastrando una serie de ideologías y de filosofías que no siempre es en sentido positivo. A veces, por ejemplo, Spinoza o Nietzsche nos hablan en un sentido así muy negativo, ¿no? Que esto va en contra del ser humano, que le nubla el pensamiento, la compasión, y en realidad no, o sea, en realidad nos hace crecer más como humanidad. Bueno, desde la psicología nos dan otro concepto: el sentimiento que surge al presenciar el sufrimiento del otro y que conlleva un deseo genuino de ayudar. Entonces, fíjese cómo se nos va estructurando un poquito más la definición y nos va haciendo más concreta desde la psicología. Paul Gilbert, que hace una teoría centrada en la compasión, nos dice que es la profunda conciencia del sufrimiento de uno mismo y de otros seres, junto con el deseo de ayudarlo. Y tiene que tener 3 elementos. Primero, la autocompasión. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos compasivos con nosotros mismos, pues nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, primero, el buen juez por su casa empieza. Después, compasión hacia los demás. Y recibir un poquito de compasión. Tenemos que estar con esta apertura a que la compasión también la podemos recibir nosotros mismos, ¿verdad? Y es un poquito esto marcado en la ética del cuidar, de me cuido a los demás, cuido el entorno. ¿Y qué es un valor ético? Son todas estas guías que nos dan una pauta de comportamiento y que nos van a regular nuestra conducta como individuos. Se van a desarrollar a lo largo de la vida y a través de las experiencias del entorno. Y tenemos muchos valores éticos. Esto recientemente se ha platicado, pero ya tenemos desde muchas religiones el antecedente de lo que es compasión, y desde la filosofía también. Y fíjense que aquí hay unas palabras que se utilizan como sinónimos y no son sinónimos. Por ejemplo, la empatía. La empatía, como nos decía el doctor Julio, ¿no? Esa capacidad de sumergirse en el mundo emocional del otro, pero ¿cómo le haces para no ahogarte en sus sentimientos? Nos decían los maestros, tienes que ponerte en los zapatos del otro, pero sin abrocharte las agujetas. Espérame, es que primero tengo que estar yo fuerte emocionalmente, fuerte como un roble, para que ninguna tempestad me tumbe, para después ofrecer yo a esas personas esa fortaleza, ¿no? Y fíjense que desde la explicación de las neurociencias, la empatía se relaciona en las áreas cerebrales que modulan los aspectos afectivos del dolor. Me duele el dolor del otro, en el córtex y en la ínsula. Entonces, se activan a nivel cerebral diferentes espacios y no es lo mismo. Por ejemplo, el contagio emocional. ¿Cuántas veces hemos ido a un velorio y a lo mejor no estamos llorando por el dolor del otro, sino por el dolor que me recuerda o que me evoca esa situación? Entonces, ese es un contagio emocional, pero no estoy haciendo conexión con sentimientos o pensamientos. Y desde la tanatología, por ejemplo, la simpatía, pues puede ser que yo me sienta alineado con esa situación, o que me sienta como identificado, pero no conecto. Y desde la tanatología, aquí vienen las frases que luego no son muy asertivas. Y hay personas que no se dan cuenta y en su inconsciencia dicen frases que no deberían de decirlas. Por ejemplo, pudo haber sido peor. No, y lo peor está por venir. Y dices, no, espérame, no, mejor limítate ahorita en los comentarios, porque no estás ayudando, estás entorpeciendo a lo mejor este proceso, ¿no? Y son personas que lo hacen a lo mejor inconscientemente o que intentan conectar pero no lo logran. Ya el que es empático logra conectar con sentimientos y con pensamientos, y el que es compasivo ayuda a la persona, o sea, no se conforma con solamente identificarse, sino que ayuda. Entonces, si se fijan, hay como 3 niveles, ¿no? Desde la simpatía, la empatía y la compasión. El altruismo es una conducta que beneficia a otros, aunque puede ser perjudicial. O sea, no nada más puede dar el que lo tiene todo, ¿no? A veces el que no tiene nada también genera situaciones de altruismo. Entonces, puede acabar en un agotamiento. Y la compasión, pues,
a nivel de la corteza cerebral se activa orbitofrontal media y está relacionada con el amor y con el deseo de ayudar. Entonces se fijan los 3 niveles, la simpatía, la empatía y la compasión. En cuidados paliativos utilizamos compasión porque ayudamos a la otra persona, ¿no? Y a todo su entorno, a la familia y a todos a todas sus redes de apoyo. ¿Y ustedes qué piensan entonces? ¿Que la compasión es innata o que es adquirida? Que se pueden hacer con un sentimiento de benevolencia también y que se puede desarrollar a lo largo de la vida a través de varias cuestiones, como son la escucha activa, esta comunicación asertiva con todos los profesionales, la sensibilidad, la empatía, la templanza y la resiliencia, esta capacidad de afrontar las situaciones difíciles de la vida, y compromiso y responsabilidad. Esta responsabilidad, la capacidad de responder ante las situaciones de la vida. Estamos hablando de responsabilidad. Entonces, si bien ya naces con una tendencia, lo puedes ir desarrollando a lo largo de la vida. Vamos a hablar de un filósofo de la actualidad que se llama Emmanuel Levinas, es el creador de la teoría de la alteridad, y él nos dice que hay que reflejarse en la mirada del otro para identificar sus necesidades. ¿Cuántas veces vamos en un crucero y de repente ya no traemos moneditas, ¿no? Y queremos ayudar a esa persona y no somos capaces de levantarle la mirada, ¿no? Así a veces nos pasa con los pacientes, no somos capaces de levantarle la mirada, de hacer un contacto visual para identificar sus necesidades. Es el otro que me reclama, es la responsabilidad que tengo ante el otro, porque tengo yo una situación diferente, una situación privilegiada, y que esa situación pues en cualquier momento se puede invertir, ¿verdad? Porque la enfermedad no elige a buenos ni a malos, la enfermedad simplemente es aleatoria. La madre de la enfermería, Florencia Nightingale, nos decía que el cuidado del cuerpo jamás podrá ser separado del alma. ¿Y ustedes creen que Florencia Nightingale le decían la dama de la lámpara solamente porque alumbraba los pabellones ahí en la guerra de Crimea? Pues no, o sea, porque tenía una palabra de aliento para cada uno de sus enfermos. O sea, ella los veía desde un sentido holístico, desde el aspecto biopsicosocial y sobre todo, fíjese que me llama la atención que en las guías de práctica clínica y en los acuerdos de cuidados paliativos adultos y pediátricos, un párrafo de espiritualidad, un párrafo. Entonces, somos seres holísticos, esfera biológica, psicológica, social, espiritual y trascendental. ¿Y qué pasa con esta espiritualidad que no es lo mismo que religiosidad, sino cómo yo me conecto con la vida, con los demás, con el medio ambiente, ¿verdad? Y cómo yo quiero trascender en esta vida. La madre de los cuidados paliativos, Cicely Saunders, ella nos decía que su clave para la atención de los enfermos en fase terminal era la empatía, y que debemos de aprender a sentir con los pacientes sin sentir como ellos, si queremos darle la escucha y apoyo firme que necesitan para encontrar su camino. Esto es un extracto de un libro que se los vamos a compartir luego vía WhatsApp a través de la tecnología. Se llama Velad conmigo. Es de las pocas obras de Cicely Saunders que tenemos en español y que es una joya de la literatura. Todo lo demás está en inglés británico. Un poquito de logoterapia. Viktor Frank, el creador de esta disciplina que se llama logoterapia, encontrar sentido a la vida, creador del Hombre en busca de sentido y de otros libros que se llaman también El hombre doliente, y él nos dice que si la vida tiene un sentido y es diferente para cada uno y es diferente en cada momento de la vida, entonces ese sufrimiento que es un dolor inevitable, también tiene un sentido, pero también lo tiene compartirlo, sobrellevarlo con un familiar, y no nada más con un familiar, eso trasciende las líneas consanguíneas. Nos dice, el sufrimiento tiene un sentido, que es el hombre doliente, también lo tiene el compartir el sufrimiento, que es el semejante doliente, y ayudar a mitigar ese sufrimiento inevitable es el hombre condoliente. Entonces podemos encontrar un sentido a través del sufrimiento, o sea, ya sea que nos ayude a ser mejores seres humanos, nos ayude a cohesionar mejor a la familia, cada quien lo va a descubrir. En el momento es algo que te parece casi imposible, una tarea
casi irrealizable. Pero ya después, cuando pasan todos los acontecimientos, te das cuenta que todo tuvo un motivo, no un por qué, sino un para qué. Y no es qué espero yo de la vida. La pregunta está invertida. ¿Qué espera la vida de mí? ¿Cómo espera que le responda ante esta situación tan difícil? Entonces, algunos presupuestos ontológicos de la compasión y éticos. Los enfermos graves son muchísimo más allá de sus funciones biológicas. Una identidad que no admite equivalentes funcionales. No somos personas en base a la función que tenemos, no somos personas en base a nuestras capacidades físicas o intelectuales, en base a nuestras potencialidades. Todos pertenecemos al Homo sapiens, todos somos seres humanos, seres sintientes, y a lo largo de las teorías y de la historia se han ido inclusive definiendo hasta personas humanas y personas no humanas, o sea, cómo llegamos nosotros a esta definición, ¿no? Cuando a veces a los seres humanos no se les da la categoría de personas humanas porque no tienen esa conciencia, esa racionalidad, esa interacción con el medio ambiente. Entonces, ¿dónde quedan los niños anencefálicos, los niños con parálisis cerebral infantil, los niños con retraso mental, todas estas alteraciones que se nos dan con nuestros pacientes pediátricos? ¿En dónde quedarían en este rubro? ¿Verdad? Los enfermos graves son mucho más que su inteligencia y su autonomía alterada. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, un niño con parálisis cerebral infantil, pues no tiene autonomía. De por sí en los niños está disminuida su autonomía. Entonces, y su inteligencia no lo vamos a medir por el coeficiente intelectual, y eso nos va a hacer mayor o menor persona, ¿no? Los enfermos graves también son un fin en sí mismo y su vida un bien. Kant, un filósofo, nos decía que hay que tratar al ser humano como un fin en sí mismo y no como un medio, porque entonces estamos cosificando. Por ejemplo, este artefacto tiene un valor, mucho o poco, pues tiene un valor monetario, ¿verdad? Las personas que tengo aquí enfrente, todas y cada una tienen algo que se llama dignidad. Entonces, es tan digno el que acaba de nacer como el que ya está envejecido y tiene 100 años, ¿no? Todas las personas por igual tienen la misma dignidad. Entonces, ese es un valor que no podemos cambiar. Si le asignamos un valor mayor o menor a cada una de las personas, entonces las estamos cosificando, las estamos viendo como un objeto y no como un fin en sí mismo. Y todas las personas pues merecen vivir, ¿no? Porque dicen, son derechos humanos. La vida es un derecho humano y todos los humanos tenemos derecho a la vida independientemente de nuestras condiciones y de nuestros diagnósticos, favorables o desfavorables. Los enfermos graves, decimos, son dignos y con derecho a vivir. Y vamos a ver algo que se llama el Homo faber, el fabricante, el que es productor, contra el Homo patiens, el enfermo, el que sufre, el desvalido, el vulnerable. Entonces, en esta sociedad pareciera que no tiene cabida en la tecnología y en la productividad las personas que están disminuidas, ¿no? Entonces, tenemos que reasignar el valor a estas personas sufrientes, dolientes. Y la compasión como responsabilidad social y moral. Lo único que puede salvar a un ser humano es otro ser humano, ¿sí? Y siempre conservándole su dignidad y su respeto a la vida. Entonces, ¿qué pasa con la compasión por los hijos enfermos diagnosticados, no? Todo hijo es un don, es un regalo, y no los tenemos que elegir genéticamente perfectos. Sabemos que tenemos todas nuestras expectativas, todas nuestras ilusiones puestas en ese hijo, en esa extensión que es parte de uno mismo, ¿no? Pero a veces tienen un diagnóstico que es limitante o amenazante para la vida. Entonces, ese hijo tiene un rostro, ese hijo es irrepetible, es único, es irrenunciable, no lo podemos cambiar, y es nuestro hijo independientemente de que tenga cualquier diagnóstico, ¿no? Y los papás
hemos visto muchos casos heroicos de madres y padres que acompañan a sus hijos, pero también no me dejarán mentir que hemos visto padres que abandonan a sus hijos, o sea que les rebasa tanto esa situación que dicen, no, yo no puedo con esta situación, yo no puedo aceptar a mi hijo de esa calidad de vida, y huyen, ¿no? Y pareciera el viejo aforismo de que si no puedes curar, acompaña, si no puedes curar, cuida, si no puedes curar, aléjate del enfermo. Entonces, pues no. La falta de compasión nos lleva a una situación que es un sesgo en ética, es un sesgo en bioética, ya sea que nos lleve al abandono terapéutico o al abandono de los familiares por claudicación, o nos lleve a querer acabar con el sufrimiento acabando con el enfermo. Es el equivalente que me dijeran, se erradica la pobreza eliminando a todos los pobres. Pues no, esa no es la solución. O sea, si vamos a eliminar a los enfermos para acabar con todo el sufrimiento de la humanidad, nos va a llevar a ser inhumanos, a ser robots, ¿no? Ningún incurable es incuidable. Lo que veníamos repitiendo a lo largo de estos días, siempre se puede hacer algo, siempre cuando hay varias vertientes, y hay un autor que se llama Daniel Callahan y nos dice los 4 principios, los 4 fines de la medicina. Entonces, aliviar el sufrimiento y ayudar a morir en paz, porque luego esta palabra se ha distorsionado muchísimo y dicen una muerte digna y pensamos en otras connotaciones como negativas. No, simplemente es morir en paz, sin sed, sin dolor, sin sufrimiento. Y Cicely Saunders nos decía que tú vales por ser tú, por ser quien eres, estamos aquí a tu lado y no te vamos a abandonar. Que el paciente tenga esa confianza terapéutica de decir, no me van a abandonar, me van a acompañar a lo largo de mi proceso, desde el diagnóstico, la muerte, e inclusive los cuidados paliativos se extienden más allá de la muerte para apoyar en el duelo a los familiares. La compasión por amor supera el sufrimiento. ¿De dónde saca tanta fortaleza esa familia para asumir tanto dolor y tanto sufrimiento? A través del amor, de la compasión. Esta bondad perfecciona al cuidador. El amor compasivo atraviesa el sufrimiento, lo supera y le da un sentido de vida, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que a madres se les mueren sus hijos y escriben un libro? Se mueren sus hijos y se dedican a hacer una organización para personas que han sufrido la misma pérdida, ¿no? Pero otras personas se suicidan. Entonces, ¿cuál es lo que marca la diferencia? ¿Qué marca la diferencia? Una palabra que se llama resiliencia, que es la capacidad para afrontar las situaciones difíciles de la vida. Dice, hacerles frente, aprenderlas y superar de ellas. Entonces es algo como muy ambicioso, ¿no? Pero ¿de dónde vamos a sacar esa fortaleza? Del sentido hacia otros, ¿no? Me salgo de mí mismo para enfocarme hacia el otro y entonces encuentro un sentido. El lenguaje corporal y afectivo a través de los sentidos. Esto es muy importante porque en cuidados paliativos tenemos que tener como una visión binocular, ¿no? Y tenemos que mirar no solamente a través del ojo científico, sino al mismo tiempo contemplado en un ojo ético, sensible a lo humano, siempre con esa sensibilidad, crear un vínculo de pertenencia que haga que se sienta siempre acompañado. Y algo muy importante, el tacto. Por ejemplo, aquí puse un neonatito, ¿verdad? Y el tacto los tranquiliza. También a veces a personas de la tercera edad, con Alzheimer, los tranquiliza y produce una eficacia casi terapéutica, sobre todo en los niños muy pequeños, los tranquiliza. Tenemos que tener un trato afectivo y empático, preservando siempre su dignidad, ese valor como personas, tratarlos como personas hasta el último minuto de su existencia. Y pues cuidar también luego los olores, el olfato. Hay ya muchos estudios con aromaterapia, entonces los tranquiliza muchísimo, sobre todo en pacientes oncológicos que luego el olor es como muy penetrante con ellos. Y
hablarles hasta el último minuto, siempre pedirles permiso, no importa que un paciente esté sedado, no importa que un paciente esté consciente, hablarles siempre, explicarles los procedimientos, pedirles autorización para bañarlo, pedirles autorización para todo. Y hay una maestra que nos enseñó que ya en los últimos minutos de vida y ya cuando llega el desenlace final, que es la muerte, hay que pedirle permiso a ese ser para manipular su cuerpo. Y hay que decirle, honro y respeto tu cuerpo de la misma manera que lo honré y lo respeté en vida. Y ahora te pido permiso para realizar el último de los procedimientos, que es el amortajamiento, porque dicen que el oído es lo último que se pierde, y aún así, aunque estamos ante una persona en transición, ¿verdad? O sea, ya dejó de existir físicamente, pero hay un plano trascendental en el que no sabemos exactamente qué es lo que pasa. Entonces, siempre pedir permiso. Y pues bueno, hasta las últimas horas de vida. Enfermos y cuidadores. Esto es un crecimiento bidireccional, esto es un ganar. Las mejores frases de mi vida las he escuchado de pacientes en fase terminal, de niños pediátricos. Yo recuerdo muchísimo un niño que de retinoblastoma ya no podía ver, entonces él rezaba todas las noches, y un día le pregunté, ¿por qué rezas todas las noches? Para que Diosito te regrese tu recuperación. Y me dice, no. Dice, yo rezo todas las noches por las enfermeras y por los doctores que me cuidan. Dice, rezo para que no se cansen y nos sigan cuidando. Y digo, se me hace un nudo en la garganta y se me apachurra el corazón, ¿no? Porque ese tipo de palabras y las bendiciones que te dan los familiares es la mayor gratificación que tú puedes recibir. Nos decía un pediatra que las mejores sonrisas que él había recibido eran de pacientes con parálisis cerebral infantil. Luego nos decía, por ejemplo, una mamá que ella aceptó a su hijo tal como es, aprendió a conocerlo, aprendió a amarlo, y que ahora es la prioridad de su vida y es su sentido. Y otros decían, pues este hijo es un polo a tierra, y es algo que agradezco cada día porque nos ha enseñado a ser más humanos. Unos padres de un niño con síndrome de Down nos dicen que su anomalía los ha enseñado a ser más tolerantes y más generosos con los demás, ¿no? Otra persona que se dedicaba a cuidados paliativos decía que él pensaba que los estaba acompañando a ellos como en un proceso, ¿no? Y que realmente los que lo estaban acompañando en el proceso eran todos sus pacientes, al encontrar un sentido de vida en su profesión. Y pues fíjense que si no hubiera imperfecciones humanas, si no existieran personas enfermas, desaparecería la capacidad humana y social para comprometerse y para conmoverse. Si por un momento pudiéramos mirar al otro y saber todo lo que viene cargando, entonces creo que nos trataríamos los unos a los otros con más cariño, con más paciencia y con más cuidado. Y como decía Martin Luther King, no me duelen esas acciones de la gente mala, lo que duele es esa indiferencia de la gente buena, porque nosotros podemos ser el punto de lanza, podemos ser lo que podemos transformar en el sector salud, ¿no? Porque hay una deficiencia de atención no nada más en cuidados paliativos adultos, sino en cuidados paliativos pediátricos. Pero si nosotros marcamos esa diferencia, ¿verdad? Empezamos a actuar desde nuestra trinchera, desde nuestro granito de arena, entonces este movimiento de cuidados paliativos va a empezar a crecer muchísimo más, porque es la parte más olvidada de la medicina. Siempre se enfocan en lo curativo, en rehabilitación, en lo preventivo, y la medicina paliativa, ¿en dónde queda? Y fíjense que hay una doctora que relata una serie de derechos de los niños y dice, tengo derecho a que mis padres comprendan que aunque los amo mucho, voy a nacer a una nueva vida. Elizabeth Kubler-Ross nos decía que la muerte no existe, que es una trascendencia hacia otra forma de existencia. Y cuando un niño nos pregunta, ¿qué va a pasar cuando muera? ¿A dónde voy a ir?
le podemos responder desde la filosofía de Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Que ella decía, pues siempre va a haber un familiar, una persona cercana, tu ángel de la guarda, en lo que tú creas, en la Virgen de Guadalupe. Obviamente, un niño judío pues no va a ver la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? O sea, va a ver en relación a sus creencias y en base a las experiencias que ella ha tenido y a la gente que ya se haya adelantado. Es de una autora que es como la Adela Micha de América Latina, que es Susana Rocataglieta. Ella escribe Un hijo no puede morir. Ella relata cómo fue la muerte de su hijo, porque fíjese que le tenían que hacer un estudio contrastado y el niño era alérgico al medio del contraste. Entonces este niño no estaba en fase terminal, era un niño sano, común y corriente. Hizo un shock anafiláctico y el niño muere. Y semanas antes en el kinder, porque tenía 5 años, él les hizo un papalote. Entonces, les escribió, mamá, papá, soy yo y siempre te voy a estar mirando desde el cielo. Sí. Y eso es todo de compasión. ¿Sí?